Bienvenidos a Repensar la Historia, un espacio para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. ¡Comenzamos! El tema de la conquista es ríspido, difícil, anecdótico, apasionante y que sin duda ha marcado a la historia de México, de un pasado del cual muchas veces renegamos. En el capítulo de hoy comenzaremos una serie sobre la conquista. Trataremos de dar un vistazo por todas las aristas y con todos los participantes de este proceso. Te invito obviamente a revisar las fuentes, a adentrarte en algunos de los temas que aquí tocaremos y, por qué no, debatirlo en las redes de Repensar la Historia. Vamos a iniciar esta aventura desde los antecedentes. Empezaremos con las expediciones que llegaron a las costas de Yucatán, luego a Veracruz y finalmente después con la expedición de Hernán Cortés. Esa será nuestra ruta a seguir. Espero que sea de tu agrado. Comenzamos. Después de los viajes de Cristóbal Colón y de su hijo, Diego Colón, había una intensa búsqueda por encontrar el estrecho que los llevara al mar de las Indias Orientales. Dentro de esas expediciones vamos a encontrar el viaje hacia el Darién. El Darién es una provincia del actual Panamá, en donde es el tapón prácticamente del Amazonas, en donde hay una cantidad impresionante de selva húmeda y que por ende, varios conquistadores ahí perecieron. Fue una conquista muy cruenta, tanto por la naturaleza como por los habitantes. De aquella provincia que te estoy relatando, el Darién, salió una embarcación que naufragó antes de llegar a Santo Domingo, y los sobrevivientes, después de innumerables calamidades en el mar, llegaron a las playas del actual estado de Yucatán. De estas 10 personas que llegaron a la playa, sobrevivieron únicamente 2. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Este último tiene una historia fascinante, pues después de 8 años de vivir en la península se adaptó a la comunidad maya y rechazó la ayuda o colaboración que le pedía Cortés para la empresa de la conquista que traía entre manos. Jerónimo de Aguilar, por otro lado, sobrevivió también a su adaptación, pero no vaciló en tomar el rescate de Cortés como oportunidad de salir del mundo maya. Regresamos a las expediciones. Después retomaremos a estos dos personajes. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, le encomendó en 1517 organizar una expedición de exploración al oeste de la isla de Cuba para ver qué había por ahí. De momento, solo se conocían las islas del Caribe y sus costas desde Honduras hasta Venezuela. Partieron de Cuba en febrero de 1517 y llegaron a la costa de la península de Yucatán. Allí conocieron que había civilizaciones más avanzadas al contactar con nativos mayas. Tengamos en cuenta que ellos conocían algunas poblaciones del Caribe que no tenían una civilización que, comparado con los mayas, era muy escasa. Pudieron ver casas de cal y canto y una organización mucho más desarrollada que las que había conocido en las islas caribeñas. Pero hay que mencionar, no fue una exploración fácil, porque la mayoría de los nativos les atacaba y evitaban que pudiesen recoger agua y alimentos, por lo que tuvieron que desviarse hacia la Florida para abastecerse y de ahí regresaron a Cuba, donde lamentablemente Hernández de Córdoba fallece por las heridas recibidas. Sin embargo, las noticias recibidas por Hernández de Córdoba al gobernador de Cuba facilitaron la organización de más expediciones a las costas de Yucatán, como fue la de Juan de Grijalva en 1518 y la posterior de Hernán Cortés en 1519. Aquí un dato. El origen del nombre de Yucatán. El nombre de Yucatán, también asignado a la península, se originó durante las primeras exploraciones de los conquistadores provenientes de Europa. Son fidedignas las versiones que coinciden en que este nombre había resultado de una confusión entre los habitantes mayas y los primeros exploradores españoles hacia 1517. Según una de ellas, todo fue una consecuencia de que un explorador hispano interpretó a un indígena maya. Quiso saber el nombre de la región. El indígena probablemente respondió Managataya, que en idioma maya yucateco significa no entiendo tu hablar o no te comprendo.
También se dice que los españoles dieron el nombre de Yucatán a la región porque los mayas contestaban a sus preguntas con la frase Yucatán, que en maya significa oye, ¿cómo hablan? Y los españoles entendieron Yucatán. Otras versiones indican que proviene del maya Xiuhuatán, que significa no entiendo. En cualquier caso, los hispanos entendían algo parecido al vocablo Yucatán, que hoy se denomina en esa región peninsular y al estado mexicano del mismo nombre. Es probable que el primer narrador de la versión del no te entiendo fuera Fray Toribio de Benavente Motolinía, que al final del capítulo 8 del Tratado Tercero de su Historia de los Indios de la Nueva España dice: porque hablando con aquellos indios de aquella costa a los que los españoles preguntaban, los indios respondían tequetecta, tequetecta, que quiere decir no te entiendo, no te entiendo. Los cristianos corrompieron el vocablo y no entiendo lo que los indios decían, dijeron Yucatán se llama esta tierra. Y lo mismo fue en un cabo que ahí yacía la tierra, en la cual llamaron Cabo Catoch, y Cotoch en aquella lengua quiere decir casa. Por su lado, el fraile franciscano Diego de Landa, quien fue obispo de Yucatán, en su relación de las cosas de Yucatán, escrita en 1566, refiere textualmente que cuando Francisco Hernández de Córdoba llegó a esta tierra saltando en la punta en la que llamó Cabo Cotoch, halló ciertos pescadores indios y les preguntó qué tierra era aquella, y que le respondieron Cotoch, que quiere decir nuestras casas y nuestra patria, y que por eso se puso ese nombre a aquella punta, y que preguntándoles más por señas que cómo era suya aquella tierra, respondieron Yucatán, que quiere decir dícenlo, y que los españoles llamaron Yucatán, y que esto entendió de uno de los conquistadores viejos llamados Blas Hernández, que fue un adelantado de la primera vez. Mientras que Bernal Díaz del Castillo, en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, afirma que Yucatá o Yucatá quiere decir tierra de yucas, planta que era cultivada por los mayas y que constituía un importante complemento alimenticio para ellos. Sin duda, pues ahí tenemos varias interpretaciones del nombre de Yucatán. Aquí la anécdota queda que quizás haya sido un no te entiendo. La segunda expedición que llegó a Yucatán y posteriormente a Veracruz fue la de Juan de Grijalva. Él participó antes de esta expedición en otras más. Por ejemplo, en 1514 participó en la fundación de la Villa Trinidad, en la que permaneció en calidad de poblador y encomendero, hasta que Diego de Velázquez le puso al frente de una expedición que tenía la misión de completar las exploraciones que, a lo largo del Golfo de México, entre la península de Yucatán y la de la Florida, había realizado Francisco Hernández de Córdoba. Entre los integrantes de la expedición que partió en abril de 1518 figuraron Pedro de Alvarado, Francisco Montejo, Alonso Dávila y un futuro historiador de la conquista de México, Bernal Díaz del Castillo. Los 4 navíos recalaron el 3 de mayo en la isla de Cozumel, a la que Grijalva dio nombre de Santa Cruz, antes de avistar el continente americano. Posteriormente recorrieron la costa del este del Yucatán y entraron en contacto con distintas poblaciones de origen maya y náhuatl, herederas de la antigua magnificencia de la cultura maya, en decadencia desde el siglo anterior. Hallaron las bocas de los ríos Usumacinta, Tabasco, Coatzacoalcos, Papaloapa y establecieron relaciones con los indígenas que poblaban sus márgenes. Más tarde alcanzaron la desembocadura de otro río, denominado Banderas por Grijalva, donde obtuvieron la primera noticia de la existencia del Imperio Azteca, al recibir a una embajada enviada por Moctezuma II. El 19 de junio, los españoles desembarcaron en las cercanías de la actual Veracruz, en las playas de San Juan de Ulúa, y tomaron posesión de aquel puerto, al que dieron el nombre de Santa María de las Nieves. Pese a la insistencia de algunos de sus capitanes, Grijalva no se atrevió a fundar una colonia. Después de enviar a Pedro de Alvarado a Cuba en busca de refuerzos, Juan de Grijalva continuó su exploración costera, pero al verse acosado por nativos hostiles en las cercanías de la desembocadura del río Canoas, siguió el consejo del piloto Antón de Alaminos, y el 21 de septiembre determinó regresar ante la oposición, entre otros, de Francisco de Montejo y Alonso Dávila. Cristóbal de Olid, ante su tardanza, había salido en su búsqueda sin conseguir hallarlo. Al llegar a Cuba, dio noticia de sus descubrimientos a Diego Velázquez,
que, condicionado por el informe de Pedro Alvarado, criticó su falta de decisión colonizadora. ¿Sabías que en la expedición que realizó Hernán Cortés encontraron un perro en las playas de Cozumel? Quedaron sorprendidos con esa noticia, pues sabían que no podía haber perros en el Nuevo Mundo. Lo que pudo pasar es que en la expedición de Grijalva se haya perdido, y al ver de nuevo a los españoles, no dudó en hacerse notar. Regresamos a la narración. Hernán Cortés. Después de las dos expediciones, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, estaba dispuesto a mandar una tercera. Hernán Cortés pidió tomar esa tarea. En 1519 partió de Cuba sin autorización a una misión de exploración y conquista. Hernán partió con bastantes hombres, su popularidad y las promesas de oro y de riquezas casi inmediatas hicieron que incontables marineros lo apoyaran. Así que salió de Cuba el 18 de febrero con un total de 11 embarcaciones, 700 hombres, 16 caballos y 14 cañones. La ruta que siguió Hernán Cortés fue la misma que Hernández de Córdoba. ¿Se acuerdan de los náufragos que hablamos al principio? Bueno, es aquí en donde sale. Llegó a la isla de Catoche, en donde encontró a dos náufragos, el clérigo Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. El primero se enfiló en la campaña del conquistador, ya que él conoció la lengua maya durante su estancia. El segundo, Gonzalo Guerrero, decidió quedarse con los indígenas, pues se había adaptado a ellos, habiendo formado una familia. En el momento que Gonzalo Guerrero se niega, de él le perdemos un poquito la pista, pero lo que sabemos, murió Gonzalo Guerrero en Puerto Caballos, Honduras, combatiendo mano a mano con los indios locales en oposición a las Fuerzas Armadas Españolas dirigidas por Lorenzo de Godoy. Es así que Gonzalo Guerrero fundó el primer mestizaje y sin duda una historia digna de contarse. Aquí una nota al oído. Incluso Gonzalo Guerrero es uno de esos personajes que nos dan matices de la conquista. Ni todos los españoles fueron buenos, ni todos los españoles son malos, hay matices. Y Gonzalo Guerrero es el ejemplo de ello. Español, defendió a los mayas y que no tuvo ningún problema. No es el español asqueroso, opresor, bla, 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 todo ese discurso trasnochado. Entonces, un matiz ahí que tenemos que tener en cuenta que como él, pudo haber varios, no solamente los que llegamos a escuchar en la escuela o en los discursos de ya saben quién, ¿de acuerdo? Entonces, chéquenlo, revísenlo y lo comentamos en las redes de Repensar la Historia. Bueno, hay un documental sobre Gonzalo Guerrero que yo les recomiendo bastante, está hecho por TV UNAM y se llama Entre dos mundos, la historia de Gonzalo Guerrero, donde nos relata cómo se empezó a acomodar Gonzalo Guerrero, todas las peripecias que tuvo que llevar y finalmente cómo le fascinó esta cultura, la cultura maya, y que no solo eso, le fascinó tanto que incluso la defendió. Es una historia digna de contarse, sí, y no solo eso, me parece interesante que tengamos tantas historias, y esta es una de ellas, en donde vemos la redención de un guerrero medieval que llega aquí a México y hace todavía lo propio, defender la tierra que amó o se enseñó a amar. Regresamos a la narración. Unos días después llegaron a Centla, en el actual estado de Tabasco, donde fueron atacados por la población indígena. Los españoles no tuvieron ningún problema para someterlos. Los indígenas, al verse vencidos, regalaron a los españoles una gran cantidad de objetos como de oro, mantas de algodón y 20 mujeres. Entre ellas se encontraba Malinche, también conocida como Malinche o Doña Marina. Ella fue entregada al soldado Alonso Hernández, pero después de un tiempo Cortés decidió hacerla su compañera. La Malinche le sirvió a Cortés como su intérprete y que con la ayuda de Jerónimo de Aguilar se pudo comunicar con los indígenas. Aquí una nota al oído. Bien, esto es sobre la Malinche. Recuerden que siempre aquí hay como detalles o matices. Hace algún tiempo habrán escuchado, o es un discurso que todavía está en algunas partes de México, la Malinche, la traidora. Bueno, no es tan así.
realmente ustedes han visto o han escuchado que la Malinche tal cual pues fue una esclava. Entonces, que pertenecía a otro ámbito de la cultura y no era propiamente mexica, entonces como tal pues no traicionó. Pero aquí en México lo que hacemos es como todo lo indígena es chido. Entonces no hay matices. También si hay matices entre españoles, pues también había matices en los mexicas. Está muy padre que adoremos a los mexicas, que veamos lo importante que fueron. Pero también hay que ver que dentro de esos matices excelentes o las aportaciones que tiene al ámbito de la humanidad, también fueron muy sanguinarios guerreros que obviamente tenían toda su cosmogonía alrededor de ello. Sin embargo, pues no puede usted acusar con los ojos del presente a una muchacha que actuó conforme a supervivencia, ¿no? Entonces, me parece interesante apuntar esto y les rescato las palabras de Matos Moctezuma, un especialista que sabe del tema de la conquista, que menciona lo siguiente. Malintzin es considerada una traidora, pero yo opino que no, porque ella no era mexica, no traiciona a su pueblo propio, el maya chontal. Al contrario, ella había sido testigo de la expansión del imperio mexica, estaba uniéndose para apoyar a quienes quizás pudieran defenderlos en contra de Tenochtitlan. Esas son las palabras de Matos Moctezuma. Fraseroterapia, un receso para la conciencia. Pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión, Dante Alighieri. Si no se modera tu orgullo, él será tu mayor castigo. Recordemos que el orgullo nos vuelve ciegos, nos vuelve sordos y a veces sin sentimientos. Un orgullo mal encaminado nos puede llevar a eso. Entonces te invito a que estemos abiertos a recibir críticas, consejos, opiniones y que saquemos siempre lo mejor de ello. De otra manera, nos estaremos perdiendo de varias cosas y el tiempo es sabio. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día. Hasta aquí nuestro episodio. Espero les haya gustado. No olvides compartir y comentarnos qué te ha agradado del programa. Lo puedes hacer en Facebook o Instagram de Repensar la Historia. Y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Hasta la próxima.